a las 9:30 de la mañana ese balance de poder interno se rompe. Hay una imagen que la gente vio que es Bush en el jardín de infante de Miami con una cara de perdido en el espacio, digamos, ¿no? Cuando le dicen... Lo que había ocurrido. La respuesta a esa cara de desorientación se la dan los neoconservadores, que ya estaban en posiciones clave, pero no con una hegemonía del manejo de los asuntos públicos, y especialmente de seguridad. El 11 de septiembre marca un quiebre. Los sectores moderados, los sectores realistas, los sectores como Colin Powell quedan marginados. Rice, Condoleezza Rice, que era la asesora nacional de seguridad, que era uno de estos sectores moderados, cambia de bando. Y ahí toman fuerza los sectores más halcones, los sectores neoconservadores, los Cheney, el vicepresidente, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, que ellos ya venían desde el año 98, ellos, sectores intelectuales, políticos y académicos republicanos del ala más dura, del ala más de derecha, con mucha influencia neoconservadora, sacan un documento en el 98, firmado por todos ellos, firmado por Wolfowitz, por Rumsfeld, por Dick Cheney, donde dicen que una de las prioridades de un futuro gobierno republicano tiene que ser invadir Irak. Porque a través de la invasión de Irak se da seguridad a Israel y ocupar Irak, democratizar Irak, va a generar todo un derrame de estabilidad, democratización. Y la hipótesis central es, bueno, el Medio Oriente que tenemos hoy es un Medio Oriente que responde casi a lógicas coloniales, británicas y francesas, y a la bipolaridad. Bueno, estos periodos ya no existe más, ahora hay unipolaridad. Entonces el Medio Oriente tiene que reflejar esta realidad de la posguerra fría, que es la unipolaridad americana. Entonces, la invasión de Irak es el primer instrumento para de ahí irradiar un cambio geopolítico total, condicionar a Irán, bloquear ambiciones de potencias regionales, bloquear la penetración china, bloquear digamos, es un juego, un tablero geopolítico que ellos imaginan empezando por la invasión de Irak. Eso queda congelado hasta el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, hoy lo sabemos por los libros de Bud Woodward, que sacó 3 libros después del 11 de septiembre, este periodista que se hizo famoso por el Watergate, se acordará la teleaudiencia. Hoy sabemos que el 13 de septiembre del 2001, el gobierno americano, básicamente Cheney y Bush, deciden invadir Irak. O sea, 2 días después del 11 de septiembre, sin que existiera ningún nexo lógico. No había ningún nexo lógico porque Saddam es un régimen laico, socialista, tiránico, que justamente lo que hacía era ejecutar y perseguir a los militantes islamistas de Al-Qaeda o de cualquier fricción, porque eran enemigos existenciales. Digamos, laicismo socialista, pseudofascista, contra el fundamentalismo islámico. Así que si había un régimen alejado de Bin Laden, sí cercano a otro tipo de terrorismos, terrorismo más ligado al terrorismo palestino, digamos, ¿no? Pero nada que ver con Bin Laden, ni Al-Qaeda, ni el fundamentalismo islámico. Entonces, se busca en el 11 de septiembre y se activa ese plan del 98. Entonces, digamos, la guerra nace con esa falacia inicial, digamos. El 11 de septiembre es como el catalizador que le permite a los neoconservadores y a algunos de sus aliados de la derecha republicana decir, bueno, hagamos esto. Claro. Reconfiguremos el Medio Oriente a la imagen y semejanza de Estados Unidos. Digamos, ¿cuál fue el problema de esto? Que Irak no tenía nada que ver con la guerra Al-Qaeda. O sea, hubo un gran desvío de esfuerzos, un gran desvío. Si la gente recuerda, la primera invasión de Estados Unidos es en octubre en Afganistán. Que Afganistán sí era una base de operaciones de Al-Qaeda importante, de hace varios años. Y Clinton la había atacado ya con misiles en el 98. Entonces, cuando Afganistán, toda la guerra del 2002, durante todo el 2002, Estados Unidos controla Al-Qaeda, lo expulsa a los talibanes. Cuando está tratando de darle un formato para cerrar esa guerra, Estados Unidos pasa la guerra de Afganistán a un segundo plano y empieza a focalizar a partir de fin del 2002, principio del 2003, en Irak. Entonces la guerra de Irak no solo fue una guerra en el lugar errado, contra el enemigo errado, sino que desvió fuerzas, atención, recursos y hombres de una guerra que sí tiene que ver mucho con Al-Qaeda, que era la guerra de Afganistán, que hoy, 8 años después, está abierta. No solo está abierta, está yendo mal,
para los Estados Unidos. ¿Cuáles son las similitudes que ves entre estas dos guerras, sobre todo en cuanto a estos errores que está cometiendo los Estados Unidos? A ver, Irak era un Estado, mal o bien había un Estado tiránico, un Estado controlado por un partido despótico como era el Baath, con un líder sanguinario como era Saddam, pero era un Estado, digamos, era un Estado-nación. Entonces vos, cuando vas a entrar a un Estado, lo primero que te tenés que garantizar es que si vos vas a destruir algo, después vas a encontrar la forma de construir un Estado, porque si no vas a tener un Estado fallido. La gran dificultad en Afganistán es que no hay Estado. En Afganistán hace 30 años que no hay Estado. O sea, uno entra ya a un Estado en gran medida fallido. O sea, son dos cosas muy diferentes. Otro elemento, Irak son 3 minorías étnicas. Si vos querés, Irak no es un país, en realidad son 3 países. Son los sunitas, que son minoría, pero son la élite militar y política tradicional de Irak. Después está la mayoría de la población, un 60% que es chiita. Ustedes saben que el chiismo está muy relacionado a Irán. O sea, cuando Bush habla de vamos a entrar a Irak y vamos a democratizar Irak, si vos democratizás Irak, ganan los chiitas. Si ganan los chiitas, son los aliados de los iraníes. Claro. País al cual a su vez Estados Unidos considera terrorista, amenaza con atacarlo por su programa nuclear. Entonces vos estás regalándole a Irán, no solo le sacás del medio su principal amenaza histórica de Irán, que fue Saddam, que le declaró la guerra, hicieron la guerra 80-88, sino a su vez, no solo destruís a Saddam y al poder anti-iraní que representaba a Saddam, sino que haces que la gente vote, y votan los chiitas, y los chiitas votan a líderes chiitas, que vivían todos exilados y refugiados durante la época de Saddam, ¿dónde? En Irán, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que provoca la guerra de Irak es, Irán pierde un enemigo muy importante que era Irak. Segundo, fortalece a Irán. Fortalece porque los sectores aliados de Irán empiezan a tener un rol muy importante en Irak. Y otro elemento, al ser una guerra que no cierra, porque Estados Unidos se enfrenta a Al-Qaeda, pero lo más importante que enfrenta y más fuerte son las guerrillas insurgentes sunitas. Porque una de las primeras cosas que hacen los neoconservadores es, bueno, todo el que haya sido afiliado al partido Baath no va a poder trabajar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si vos no eras afiliado al partido Baath en la época de Saddam, no podías hacer nada. Entonces vos no te afiliabas porque eras un fanático de Saddam. Algunos sí, pero el 90% vos para ser periodista en Irak tenías que ser afiliado al partido Baath. Entonces, los miles y centenares de miles de policías, militares, gente de inteligencia que tenían el carné, dijo, o se van los americanos o yo muero. Y por otro lado los kurdos, ¿no? Que a partir de la invasión también y los kurdos están cada vez más ávidos de independencia. Que, digamos, toman una lógica propia en una zona muy complicada porque es una zona petrolera muy rica, ¿no? Entonces, son 3 países, son los kurdos, los sunitas y los chiitas. O sea, la guerra de Irak, desde donde los mires, fue disfuncional para los intereses de largo plazo de Estados Unidos. Y desvió la atención, desvió recursos de una guerra que tenía sí mucho que ver con Al-Qaeda, que es el caso de Afganistán, que hoy es lo que nos pasa. Como Estados Unidos en el 2002, 2003, 2004, que tendría que haber sido los años en que la guerra de Afganistán fuese la prioridad económica, política, militar, y se cerrara ese conflicto, y a Irak se le siguiera haciendo lo que se le hizo en los 90, que hacía Bush padre y Clinton. Después de la destrucción, después de la invasión del 91, ¿a qué se dedicó Estados Unidos? Cada 3 semanas, 4 semanas, cuando había algún movimiento sospechoso, alguna fábrica que la chimenea tiraba algo que no gustaba, bueno, lo bombardeaban. Claro. Le tiraban misiles cruceros, digamos, un bloqueo económico. Lo tenían como lo llamaban, en el periodo de Clinton lo llamaban, tenemos un gato adentro de una caja de zapatos. Entonces cuando el gato se asomaba, ¡pum!, le pegaban. ¿Sabés que hace poco leía unas declaraciones, una entrevista muy interesante de un comandante que está en Afganistán? Y bueno, hacía un balance de que uno de los principales errores que él consideraba que estaba haciendo Estados Unidos era que para ganar una guerra asimétrica no se podía enfocar solo en el factor militar y que una clave era poder ganarse el amor y el favor de la gente, ¿no? Del lugar. Es parte de lo que Estados Unidos no está teniendo en cuenta, ganándose el odio no solamente de estos países, sino también, la mirada de la comunidad internacional que por lo general no A ver, los 80 y los 90, los Estados Unidos descuida
en gran medida todo lo que es doctrina de